La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Los niños están muy contentos porque les queda prácticamente días para recibir el sacramento de su primera comunión. Les queda nada, muy poquito, les queda pues eso, horas para que disfruten de ese día tan importante como es el día de la primera comunión para los niños y las niñas, ¿eh? Fíjate que la primera comunión, Isabel, es la celebración de la Iglesia Católica donde el niño y la niña participan por primera vez en el sacramento de la Eucaristía, recibiendo la comunión, y digamos que es por iniciativa propia, ¿no? Porque ellos deciden apuntarse a recibir las catequesis preparatorias y a recibir esa formación cristiana. Don Manuel Domínguez Lepe, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, don Manuel, el párroco de nuestra localidad. Es un placer que esté con nosotros y que nos cuente un poquito el significado, don Manuel, de esa primera comunión que van a tomar los niños y las niñas en Cartaya. La primera comunión siempre tiene como referencia a la Eucaristía, porque es la Eucaristía la celebración más importante que tiene la Iglesia. Cuando se reúne domingo tras domingo, la Iglesia celebra a Cristo, el Señor resucitado. Y dentro de esa celebración, donde se escucha la palabra del Señor, nos reunimos juntos, cantamos juntos, rezamos juntos, proclamamos la palabra del Señor y también confesamos juntos la fe, pues celebramos lo que es el sacramento entrañable donde Cristo, el Señor, se quedó en aquel Jueves Santo, a anuncio de toda la pasión que le iba a ocurrir, la muerte y la resurrección. Por eso tomó pan aquí con los discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, y tomó vino y dijo, esta es mi sangre, y también dijo, haced esto. Es decir, no era un momento solo exclusivo de Jesús con los discípulos, sino que le indicó a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles, que lo repitieran, porque él se quedaba ahí, en ese pan y en ese vino. La comunión es participar de la común unión que nos une a todos los cristianos y que es Cristo el Señor. Porque si en el sacramento del bautismo hemos sido ungidos en nuestra cabeza con el crisma, y que sea ese crisma que representa a Cristo, que nos penetre desde arriba, desde lo más alto de nuestro ser, que es la coronilla, hasta lo más bajo, que son nuestros pies, y que nosotros estemos dispuestos a reproducir en nuestra vida a Cristo. La Eucaristía es comer al mismo Cristo. Y si, como dicen los dietistas y los médicos, dice, somos lo que comemos, pues se trata de comer a Cristo en su doble dimensión de Cristo palabra y de Cristo Eucaristía, para reproducir en nosotros la misma vida de Cristo. Los niños participan pues de esta primera Eucaristía pues lleno de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque es participar de Cristo, el Señor resucitado, el que ha vencido a la muerte y que quiero reproducir en mí esa vida de Cristo. Ese es el sentido de la primera comunión, que no tiene que ser en la primera y la última, sino que tiene que ser el comienzo de muchas comuniones, siempre luchando contra el mal, contra el pecado, que eso es nuestra meta final, luchar contra todo aquello que nos separa de Dios, que es el mal y que es el pecado. La Sagrada Comunión es la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, donde recibimos, como usted bien nos acaba de explicar, bajo estos sacramentos, las especies del pan y el vino. Don Manuel, ¿qué significa o qué diferencia hay entre hacer la primera comunión y el significado de la comunión? En primer lugar, tendríamos que distinguir dos cosas. En primer lugar, la comunión es fruto de la participación de la Eucaristía, y la Eucaristía es toda la celebración, desde que se comienza con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que se termina con
podéis ir en paz. Es toda la celebración. Participar de esa realidad es participar de la Iglesia, el pueblo de Dios que se reúne para celebrar a Cristo y compartir con la Iglesia pueblo, pues toda esa presencia de Cristo. Después viene la celebración de la comunión, de esa primera participación, que está mal dicha, vamos a la comunión, pues sí, porque vamos a celebrar este momento, y es donde pues padres celebran ese momento de alegría, de encuentro con Cristo, y que quieren compartirlo pues también pues con, pues yo que sé, familiares, amigos, vecinos, compañeros, todas esas personas. Pero lo importante es participar de Cristo, y como fruto de ese encuentro de Cristo que yo lo he vivido con alegría, con fe, con amor profundo, entonces me toca compartir con los demás. Somos andaluces y los andaluces pues hacemos las cosas siempre unidos a una celebración, y es bueno hacer la celebración, pero a lo mejor nos pasamos con la celebración, es decir, a ver si vamos a tirar la casa por la ventana, y no se trata de eso, se trata de estar alegre, contento, compartir, eso es nada más. Don Manuel, además los niños y las niñas pues están en un momento, ¿verdad?, de nervios, porque para ellos es mucha ilusión y están nerviosos. Estarán en el momento de la confesión con usted, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en plenos días de prepararnos. Vamos a ver, no es solamente vamos a preparar un vestido que los niños viniendo duchaditos, preparados, arreglados, guapos, pues eso es lo importante, porque lo que se trata de preparar es el corazón, y el corazón pues lo preparamos a través del sacramento de la penitencia. Es decir, si yo me voy a vestir del traje de Cristo, yo tengo que ir limpio de manchas, de lámparas, de cosas que me han podido empobrecer mi ser. Y ese empobrecer mi ser, pues el pecado. ¿Cómo se lava el cristiano? No porque no tenga ducha, sino porque se mete en el sacramento del perdón, donde Cristo el Señor, pues recibimos esa noticia, venid a mí, y nosotros regresamos a la casa del Padre, como aquel hijo que coge el camino y dice, Padre, dame la herencia que me toca. Al Padre se le partió el alma, pero aceptó la libertad del Hijo. Y cuando ya el Hijo se lo gasta todo, dice, volveré a la casa de mi Padre y le diré, Padre, no merezco llamarme hijo tuyo, pero trátame como uno de tus sirvientes. Y el Padre dice, no, hijo, no, tú eres mi hijo. Aunque te hayas ido por ahí, aunque hayas hecho las barbaridades más grandes del mundo, pero has regresado, y esta es tu casa, y yo soy tu padre, y yo te abrazo, y te beso, y te perdono, y te acojo, y encima celebro contigo este momento, este encuentro con alegría. Por eso es preparar nuestro corazón con el sacramento de la penitencia, limpiando nuestro interior. El exterior, pues ya sabemos, la ducha, la lavadora para la ropa y otras cosas más. Pero el interior es lo importante. Don Manuel, vamos a hablar de la celebración. En lo que respecta a Cartaya, ¿qué días hemos elegido y en qué meses? Ahora tenemos un fin de semana muy completito, que es el fin de semana del puente del día 1 de mayo. Entonces, pues tenemos celebración con los niños, pues el mismo viernes por la tarde, el día 28, sí, me parece que es, sí, porque el domingo es 30 y el día 1 es lunes. El viernes 28, el sábado 29 por la mañana, el domingo día 30 por la mañana, y el lunes día 1 de mayo, que es fiesta, pues también por la mañana. Y después solamente nos quedaría una celebración que sería el domingo siguiente, el día 7, si no me falla la memoria,
que tendríamos ahí una celebración también con los niños. ¿Y aproximadamente cuántos niños van a recibir este sacramento? El año pasado fueron 135, me parece que eran. Este año estamos rondando más o menos las mismas cifras. Ten en cuenta de que niño arriba, niño abajo, por ahí son los datos que nosotros nos movemos. Y en una celebración con los niños solemos tener siempre pues unos 20, 22 máximo de niños. Ten en cuenta de que donde se colocan los niños no hay mucho espacio y tenemos que limitar un poco ese espacio, porque lo ponemos delante, en lo que es el transepto de la iglesia, lo ponemos ahí en forma de semicírculo, en 2 filas o 3 filas, dependiendo del volumen de niños que haya en cada turno de celebración de la Eucaristía. 20 o 22 niños en cada celebración con sus respectivas familias, que si se le pide pues que no entre todo el mundo, ¿verdad? Que los niños estén tranquilos y estén bien y que bueno, que sobre todo estén sus padres, ¿verdad? Que supongo que son los más importantes, y que tengan también todo el mundo pues un poquito de consideración, porque son muchos niños en la parroquia, ¿verdad, don Manuel? Sí, son muchos niños, y no solamente los niños, como tú bien has dicho. Claro. Sino cada niño trae un padre, una madre, más unos hermanos, más unos abuelos, más ya empezamos a ir multiplicando, y entonces los niños ya lo viven con intranquilidad, y vemos que los niños sufren en el sentido de los nervios, están intranquilos, no se centran, están divagando, y entonces parece que no están centrados cuando hay muchos alrededor. Y entonces procuramos siempre eso, de que sea algo más familiar, más tranquilo, donde el niño se pueda sentir cómodo y no pendiente a tantos invitados, que sí es bueno que vayan después a la celebración, pero que mantengamos un poquillo la intimidad de esa vivencia, de ese encuentro personal, porque si no le quitamos, pues por decirlo así de esta forma, le quitamos la magia del encuentro con Cristo. Ese primer encuentro con Cristo se quedaría difuminado. Y eso es lo que nosotros queremos, en que vivan ese primer encuentro como un encuentro de fe, un encuentro con que me he dedicado durante 3 años a prepararme, y que se me ha hablado en la catequesis semana tras semana, y que he ido celebrando en las distintas celebraciones a lo largo de los años. Y entonces es un encuentro personal con este Cristo que me ama, que está vivo, que ha resucitado y que viene a mí, que no voy yo a buscarlo, Él me busca a mí y viene a mi ser, a mi profundidad de vida. Por entonces, eso que sea un encuentro así personal, y que no le quitemos a los niños esa magia del encuentro con Cristo, ese encuentro personal. Entonces, don Manuel, deducimos que el aforo es limitado, ¿no? Digamos que cada niño es recomendable que lleve a las personas queridas que lo desee. Hombre, nosotros les decimos que siempre que busquen a la familia más íntima, a los más íntimos. Vale. A los más íntimos. Después yo puedo compartir ese momento de alegría, lo puedo compartir en el salón, en el garaje, en la caseta, en la feria, en donde yo haya previsto ese momento de lúdico, ese momento lúdico, pues yo lo comparto con los demás, pero que aquí mantengamos un poquito ese momento de intimidad. Por eso pues limitamos un poco por niño pues esa entrada en la iglesia, para que sea ese encuentro íntimo y no le quitemos pues la magia, como hemos dicho antes. Don Manuel, ¿cuáles serán los horarios para las comuniones? Los horarios son el viernes día 28, es a las 6 de la tarde, después el sábado
domingo y lunes hay 2 turnos ahí de 10 de la mañana y también 11:30 de la mañana, esos 3 días. Y después ya el domingo día 7, pues volvemos al horario normal de las 11:30. El día de la comunión, de la primera comunión, es un día que creo que no se nos olvida a nadie, ¿eh? ¿Cómo recuerda usted el día de su primera comunión, don Manuel? Uy, ese día yo lo pasé pipa. Mira lo que estoy diciendo, lo pasé pipa. Tenemos que tener en cuenta de que hace ya muchos años, hace ya por 50 años mal contado. Y yo recuerdo ese día de levantarnos muy temprano, tenga la audiencia en cuenta de que la celebración se hacía muy temprano en mi pueblo, y era a las 8 de la mañana, y a las 9:30 había un segundo turno, y ya no había más turnos. Y yo era del turno de las 8 de la mañana, es decir, que suponía que la familia se tenía que levantar muy temprano, pues duchándose todo el mundo, preparándolo. ¿Por qué? Porque íbamos a celebrar un encuentro donde mis mismos padres, que todavía están vivos por aquí, pues también participaban con gozo y con alegría y se confesaron para ese acontecimiento. Y ahora, cuando estábamos todos los niños allá en el patio de la iglesia, en la iglesia de mi pueblo, pues entrábamos a la sacristía. Y ahora nos lo planteaban por eso como un encuentro mágico. Si el día de los Reyes, cuando vienen los Reyes Magos, a los niños se le ponen unos ojos todo abiertos, de asombro y de eso, pues ese era el mismo asombro que teníamos todos los que estábamos allí en ese momento. ¿Por qué? Porque íbamos a encontrarnos con aquel que habíamos ansiado encontrarnos tanto tiempo. Lo deseábamos dentro de nuestro corazón y al mismo tiempo estábamos expectantes por todo lo que ocurría. Y cuando salimos y nos sentamos, estábamos todos mirando para un lado, mirando para otro, mirando para arriba, mirando para abajo, porque estábamos, ¿dónde será ese encuentro? Hasta que ya, cuando ya se desarrolla la celebración, uno de los catequistas, pues, se dirige a nosotros, a los niños. Vamos ahora a recibir al Señor. Es un momento donde tenemos que abrirle nuestro corazón. Y entonces nos pusieron en fila y fuimos a comulgar. Y cuando íbamos de regreso para nuestro asiento, nuestro lugar, yo por lo menos iba pensando, digo, por fin estás dentro de mí. ¡Qué encuentro, Señor! ¡Qué bueno! Y yo iba tan absorto en mi mundo, que yo seguía andando para adelante, hasta que ya fue mi padre y me dije, no, ven para acá, hijo, siéntate aquí. ¿Se sabe quién Dime. creó el sacramento de la primera comunión? El sacramento de la primera comunión no es un sacramento en sí. Eso de primera comunión no es un sacramento. El sacramento es la Eucaristía. Y ahora nos tenemos que remontar un poco a la historia. Uh-huh. En la historia tenemos que tener en cuenta que los adultos, cuando se bautizaban y se bautizan, porque actualmente seguimos la misma práctica, se hace en una misma celebración los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Es decir, el adulto que se bautiza recibe la confirmación en esa misma celebración y se sienta por primera vez a la mesa junto con los hermanos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que se empezó a bautizar a los niños, que en un primer momento no se bautizaban. Y entonces un niño pues no tenía cierta lucidez cuando se bautiza, que cuando va a dar ese encuentro con el Señor. Y entonces se empezó a distanciar
lo que son los sacramentos de la iniciación cristiana hasta lo que tenemos en la actualidad. Es decir, que primero recibimos el bautismo cuando somos pequeños, con ese compromiso de nuestros padres de educarnos en la fe. Después está el sentarnos en la mesa junto con la familia de los hijos de Dios, la Eucaristía, y recibir a Cristo sacramentalmente por primera vez. Y después está pues el seguir preparándonos para recibir pues el último de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es la confirmación. Ese es la realidad de lo que se ha vivido a lo largo de estos siglos para atrás. Pero en un principio, todo el que se bautizaba recibía los 3 sacramentos en la misma celebración. Se deduce que los niños con las catequesis han recibido esa formación necesaria, ¿no? Igual están muy nerviosos en ese momento y cuando usted le vaya a dar la hostia, que así se llama, ellos deben también de responderle. Usted le dice una frase y ellos tienen que responder con una palabra importante. Me gustaría que nos explicara un poquito el proceso y la importancia de ese momento decisivo, porque va a cambiar su vida. Claro. Ten en cuenta de que ese es el mismo proceso que se sigue para la comunión de todos los días. Se coge la Sagrada Forma, se levanta un poquito en alto y se dice el cuerpo de Cristo. Y la persona que va a comulgar, pues dice amén. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues el sacerdote, el ministro, el diácono, la persona que distribuye la comunión, está diciendo, esto es el cuerpo de Cristo. ¿Y tú qué dices? Dice, pues la persona dice, estoy de acuerdo contigo. Lo que tú has dicho, eso es el cuerpo de Cristo. Amén. Eso es lo que significa ahí esa palabra, amén. Lo que tú has dicho es, y yo lo afirmo también. Esa respuesta de acoger a Cristo presente en la Eucaristía. Qué importante, don Manuel, la figura de las catequistas, ¿verdad? Muy importante, porque la catequista y catequito en el sentido de hombre también, que no está bien dicho, porque la palabra catequista vale para hombre y para mujer. Sí. Por eso se dicen los catequistas en plural. Los catequistas son importantes porque se trata de transmitir la vivencia de la fe, y la vivencia de la fe que está plasmada no solamente en un libro, porque si se tratara de un conocimiento, pues yo me aprendo el catecismo de memoria o el libro de la catequesis me lo aprendo de memoria, pero el catequista tiene que llevar una responsabilidad y es transmitir la vivencia de la fe. No es un conocimiento, es la vida que yo vivo desde la fe, que es un encuentro personal con Cristo el Señor. Por eso el catequista sí, se va a dedicar a leer un texto, a explicártelo, a decirte esto, a llevarte a través de una explicación para que tú hagas una actividad, todo eso, sí, muy bien, o una canción, todo. Pero si no transmite la fe vivida, la fe celebrada, la fe que comparto con los demás, el niño se queda un poquito en agua de borraja, porque no se trata de libros, se trata de conocer a Jesucristo y tener un encuentro con Cristo el Señor. Y eso me ayuda el catequista, la fe del catequista. Nos hablaba usted antes de los días y de los horarios de estas celebraciones, pero también a nivel personal yo creo que la propia familia tiene que tener ese horario de su hijo o hija, y sobre todo los invitados que hayan sido llamados para compartir ese momento por estar cercano al niño, es máxima puntualidad la que se pide, ¿no? Hay que llegar como cuando se dice vamos al médico, con 15 minutillos de antelación, ¿no? Hombre, siempre en algo. O podríamos también poner la comparación del teatro de aquí de la villa, podríamos decir, es decir, cuando ha empezado la representación, la función teatral, el concierto, lo que sea, pues se cierra las puertas. ¿Por qué?
porque los que están dentro, pues dicen, oye, si tú entras ahora me va a estar molestando para arriba y para abajo. Entonces, esa es la razón de decir, venid con tiempo, venid y sentaros, venid y estar tranquilos, tomar vuestro lugar, para que no sea ahora entro a la sargo, porque si no, no dejamos participar a los demás de la celebración, de ese encuentro con Cristo. Y volvemos a repetir, los niños están, pero como flanes, nerviosos al máximo. Ayer tuvimos la primera momento del sacramento de la penitencia y estaban que pegaban bote en el banco, por decirlo así, estaban inquietos para arriba, para abajo, y yo decía, tranquilo, que no pasa nada, venga, ustedes tranquilos, y están ya a una semana vista. Digo, cuando llegue estos días, pobrecitos, ¿cómo van a estar? Y es la realidad. Por eso es intentar de calmarlo y de meternos dentro del pellejo, por decirlo de esa forma, con esa expresión andaluza, en el pellejo del otro. Si el otro está nervioso, yo tengo que intentar también respetarlo. Y lo que mejor sabe de esto son los propios padres. ¿Por qué? Porque están viendo a los niños en la casa día a día, y ven cómo va evolucionando su hijo, y la inquietud y la intranquilidad en ese sentido, con ese deseo de que llegue, pero al mismo tiempo, ¿cómo va a ser? Y entonces todo eso genera pues nervios en los niños, y lo importante es facilitar que el niño participe de ese encuentro. Don Manuel, ya para finalizar, después, como siempre digo yo, de esta catequesis que hemos recibido aquí, vamos a hacerlo con una oración, porque sé que hay muchas oraciones bonitas sobre la comunión y precisamente pues creo que podríamos cerrar esta catequesis que hemos recibido aquí los oyentes con una de ellas. Yo cuando acuesto a mi madre, entonces le digo, venga mamá, vamos a rezar. Y entonces mi madre reza las oraciones que a mí me ha enseñado. Y son las oraciones de poder descansar. Nosotros tenemos nuestros ángeles custodios, nuestro ángel de la guarda. Y entonces yo empiezo a recitarle la oración y mi madre ya continúa. Y es una oración donde manifestamos confianza. Y es, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, no me desampare que me perdería. Y ella lo recita y tiene ya 89 años y como ustedes saben, pues está un poquito pachucha. Y hay otra oración que también manifiesta la confianza en ese momento de dormir. Dice, 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos me la guardan, 2 a los pies, 2 a la cabecera, y la Virgen María que reposa en ella. Y me dice, duerme y reposa, y no tengas miedo de ninguna cosa. Después le doy el beso de buenas noches, de mamá, hasta mañana. Y me da ella un beso, se pone muy contenta, y ya se queda ella tranquila para dormir. Eso, que podamos descansar con María la Virgen, con nuestros ángeles custodios y confiando en el Señor. Eso es. Don Manuel, pues un beso también le damos por esa predisposición con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.